que exista, como les dije, agraviado o víctima dentro del proceso penal. También de estos delitos que les acabo de mencionar, también antes, cuando mediaba el perdón del ofendido o de su representante legal, pues se extinguía la responsabilidad penal y, por ende, pues la pena. Sin embargo, con esta reforma, el perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal. O sea que el Ministerio Público tiene que seguir, aunque exista un perdón tácito o expreso dentro del proceso penal, y la responsabilidad penal o la pena pues, se tiene que cumplir. Otro aspecto, otra exposición común de estos delitos es que la acción penal en cuanto a los delitos, estoy mencionando, regulados en el título 3 del libro 2 del Código, relacionados con los delitos de violación, los delitos de la libertad sexual e indemnidad sexual, pues no pueden suspenderse, no pueden interrumpirse o hacer cesar. Eso significa que el proceso tiene que seguir. Una vez el Ministerio Público tiene conocimiento del hecho, tiene que continuar con las investigaciones y ejercer de manera objetiva y eficiente la acción penal. La misma, como les digo, no se puede suspender derivado de que la acción penal, como ya vimos, adelantamos un poquito en cuanto al procesal penal, que hay delitos de acción pública dependiente de instancia particular y delitos de acción privada. Estos delitos que les mencioné, que vimos la semana pasada y esta semana, pues estos delitos son perseguibles de oficio, o sea, siguen dentro del proceso penal. No hay necesidad de que una víctima, de que un agraviado le esté dando movimiento al proceso. Aquí el Ministerio Público tiene que investigar. También la Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima es menor de edad o incapaz, que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representante legal. Esto se da porque muchas veces dentro del delito, pues quien es el sujeto activo, los delitos de violación, o cualquier tipo de delito relacionado con la indemnidad y la libertad sexual, muchas veces se ve inmiscuido un pariente de la víctima y hay un conflicto de intereses cuando, por ejemplo, la mamá está en ese conflicto de intereses en donde la mamá pues está defendiendo o puede defender al supuesto agresor, o cuando hay un conflicto de intereses que es familiar, que es tío, el abusador, que es padre, que es primo, qué sé yo. Entonces ahí en esos casos la Procuraduría General de la Nación se tiene que constituir de oficio. O sea que la Procuraduría General de la Nación tiene que llegar al Ministerio Público y ser querellante dentro de la causa que se va a seguir en contra de los que cometan los delitos que están dentro de este libro relacionados con la libertad sexual. El Ministerio Público también se va a constituir de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. El actor civil, por lo general, lo que solicita dentro del proceso penal es que cuando alguien es condenado por un delito, el Código Penal establece que también es responsable civilmente para poder cobrar esos daños, esos perjuicios, ese daño moral, esa reparación digna. Entonces, cuando la víctima es de escasos recursos y no tiene cómo pagar
un abogado que la oriente para poder cobrar o reclamar esa reparación digna, entonces el Ministerio Público se tiene que constituir como actor civil. ¿Sí? También otra disposición general dice que los jueces están facultados para hacer declaraciones que procedan en materia de filiación de alimentos cuando así sea solicitado por la víctima o por su representante legal. Vamos a ver, Sofía Castillo. O si no, vamos a ver, Julio Alvarado. Julio Alvarado. Julio Alvarado no está. Jorge Bolaños. No está. Vamos a ir sacando a los que no están. Raúl Orozco. Raúl Orozco. Sí, dígame, licenciado. Muy buenos días, buenas tardes. Dentro de la paternidad o quien declara la paternidad y filiación dentro del ámbito civil, ¿a qué juez le corresponde declarar dicho extremo cuando están reclamando, la madre está reclamando que le reconozcan al hijo en un momento determinado? ¿El juez de primera instancia? ¿De qué? ¿De familia? ¿De familia? Ok, ¿dentro de qué proceso? De filiación, juicio de filiación, reconocimiento de hijo, de filiación, no sé. Dice que para poder declarar la filiación o declarar la paternidad dentro de un juicio de filiación, el juez competente es el juez de primera instancia de familia, pero acá dentro del ámbito penal, gracias compañero, dentro del ámbito penal, ¿sí? Los jueces de primera instancia penal, recordemos de que la jurisdicción es la facultad de impartir justicia. La competencia es esa porción de la jurisdicción en donde los jueces se atribuyen ciertas facultades para poder conocer de un caso determinado. Por mandato legal, la filiación, la paternidad y los alimentos los conoce el juez de primera instancia de familia. Sin embargo, dentro de un proceso penal relacionado con violación, ¿sí?, los jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, también están facultados para declarar la filiación. Ya la madre ya no necesita, después de haber llevado el proceso penal, ir con un juez de familia y que él le declare la filiación. Si el juez de primera instancia lo puede hacer, porque a él le consta cuando hacen los dictámenes médicos forenses y hacen las pruebas de ADN y pueden determinar que la madre, pues, el hijo es el hijo del supuesto violador. La semana pasada, si no estoy mal, rescataron a una niña de 11 años. ¿Sí? La niña de 11 años estaba embarazada. ¿Sí? Vamos a ver, Alejandra Argujo. Laura. Alejandra. ¿Es a mí o a otra Laura? Vamos con usted, Laura. Bueno, dígame. El caso es que la semana pasada rescataron a una niña de 11 años. Ajá. Ella estaba embarazada. ¿Qué delito se cometió en ese caso? Aparte de los demás que correspondan, pero en ese caso. Sí,
¿Cuál es la pregunta? Disculpa, es que no escucho muy bien porque no voy manejando. Okay. ¿Qué delito se cometió en el caso de la semana pasada en donde rescataron a una niña de 11? ¿Abuso sexual contra menor, licenciado? ¿Abuso sexual contra menores? Sí. ¿O violación? Violación, perdón. Sí. Entonces tenemos que identificar. Sí. Gracias, Laura. Entonces, dentro de ese contexto, si logran capturar al supuesto victimario y logran determinar si es una violación por ser menor de edad, ¿correcto? Menor de 14 años. Entonces si logran comprobar que X o Y persona fue quien cometió el hecho delictivo y logran determinar que el producto de la preñez sea el hijo de la niña de 11 años, tiene una correspondencia del ADN con el supuesto violador. Ahí, en este caso, el juez de primera instancia, como lo establece este artículo que estamos leyendo, va a dictaminar o va a declarar la paternidad y va a fijar en ese mismo proceso los alimentos. Ya no necesitan acudir, como lo hacían antes, a un juez de familia. Aquí lo hace el juez de primera instancia. Entonces, estas disposiciones comunes establecieron esos elementos. Número 1, los delitos son de acción pública. Número 2, aunque el ofendido o representante legal den el perdón, no extingue la acción penal, ni la responsabilidad penal, ni la pena impuesta. También el Ministerio Público se tiene que constituir como actor civil si la víctima carece de recursos económicos o es de escasos recursos, y también la PGN se tiene que constituir como querellante adhesivo cuando la víctima sea menor de edad o incapaz o carece de representante legal. También dentro de esta disposición establece lo que les acabo de mencionar. Los jueces de primera instancia, penal, narcoactividad, pueden declarar la filiación y fijación de alimentos cuando así lo solicite la víctima o su representante legal. En el caso de la niña de 11 años que fue rescatada la semana pasada, en este caso el juez, cuando encuentren al victimario o al sujeto activo, va a poder el juez declarar estas situaciones. Va a poder decir si va a mandar a inscribir al niño como hijo del señor o del muchacho, qué sé yo, quién fue, y va a fijar una pensión alimenticia. Antes lo que se hacía era de que declaraban culpable al sujeto activo y le fijaban una pena y él cumplía la pena. La menor o la supuesta o la violada tenía que acudir después a un juicio de paternidad y filiación y después a un juicio oral de alimentos para que le dieran alimentos al menor. Ahora ya no. Ahora, si encuentran culpable a un sujeto de violación y producto de la violación queda embarazada la víctima o el sujeto activo, el juez, si se lo solicita a la víctima o su representante legal, el juez va a tener que fijar ahí mismo en la sentencia cuánto le corresponde a alimentos y declarar la filiación, declarar que el violador es el padre del producto de la violación en ese mismo acto. Como les digo, antes era un acto accesorio, era un acto en donde tenía que ir la víctima a realizar otro tipo de procesos. Ahora ya no lo es, ahora ya el Código Penal, pues, de acuerdo a esta reforma, pues, pudo establecer se pudo establecer que era la mejor vía para evitarle, pues, la revictimización a la víctima cuando hay violación.
Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a estas disposiciones comunes. ¿No? Licenciado, disculpe. Dígame. ¿La PGN actuaría entonces ahí como parte pidiente o solo cuando la menor no tenga representante legal o que no tuviera a cargo a un tutor? Fíjense que aquí hay dos supuestos. Número uno, cuando la víctima sea menor de edad o incapaz, cualquiera de los dos, y que carezca de representante legal, o sea, no hay representante legal. O en su caso, si hay representante legal, pero hay conflicto de intereses, se va a constituir de oficio la PGN. Imaginémonos que en el caso de la semana pasada, la menor de la niña que tenía 11 años, que tiene 11 años, quedó embarazada y resulta que el que la violó fue el papá o fue el tío o el abuelo. Ahí hay conflicto de intereses entre la víctima, el representante legal y el victimario. Entonces ahí se tiene que constituir como querellante adhesivo. Entonces no sé si hay alguna muy bien, licenciado. Gracias. Okay. No sé si hay alguna otra duda con relación a esto, a lo que acabamos de hablar. Licenciado, buenas noches. Entonces, si en dado caso no entraría ningún familiar, no estaría ahí la PGN. No, porque no se constituiría como querellante adhesivo. Cuando ustedes ya vean procesal penal, van a ver estas figuras: el querellante adhesivo, querellante exclusivo, la víctima, el agraviado. El querellante adhesivo se va a adherir a la acusación del Ministerio Público y va a velar por los intereses de la víctima, ¿sí? Cuando la persona es menor de edad o incapaz y carece de representante legal, el Ministerio Público, la PGN se va a constituir. También se va a constituir cuando haya conflicto de intereses, pero cuando no hay conflicto de intereses, por ejemplo, una niña de 13 años en la escuela y queda embarazada de un compañero de estudios que no tiene nada que ver con el representante legal, ahí no hay necesidad que la PGN se constituya como querellante de oficio, querellante adhesivo de oficio. ¿Sí? Tiene que darse cualquiera de los dos aspectos que les había mencionado, que sea menor de edad o incapaz y que carezca de representante legal. Si tiene representante legal y hay conflicto de intereses, también se tiene que constituir la PGN. Mientras tanto, no. No sé si la aclaré. Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna otra duda, y esto es más que todo procesal, estas disposiciones comunes, porque que van de la mano con penal, porque es la vía a través de la cual se va a perseguir a los agresores o a los victimarios. También dentro de las disposiciones comunes está lo relacionado con las penas accesorias. ¿Sí? Cuando existe un delito de violación, un delito de pornografía infantil, un delito relacionados con la libertad sexual, a los responsables del delito relacionado con la libertad sexual, la seguridad sexual o la indemnidad sexual, aparte de que se les imponga la pena de prisión más de prisión en determinado momento, también si se encuentran dentro de si encuadran dentro de los aspectos regulados en el artículo 198, se les va a aplicar otras sanciones adicionales a las previstas para cada tipo penal. Por ejemplo, si Juan Pérez es encontrado culpable del delito de violación, se le va a imponer una pena hasta de 12 años. Se le impone la pena
pero por encontrarse en las circunstancias reguladas en el artículo 198, se le van a imponer otras penas accesorias. Son las penas principales como lo son multa, prisión, pena de muerte, y las accesorias son aquellas que van unidas a la principal por encontrarse en diversas circunstancias que establece el código. Veamos el artículo 198, Raúl Orozco. Raúl Orozco, a la una. Disculpe, licenciado, es que ahorita no tengo mi código. ¿Qué código? Lo leo yo, Lic. Por favor. Artículo 198, penas accesorias. A Uno los por uno, responsables. ¿Cómo? Uno por uno, o sea, numeral por numeral. Ok, número 1. Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después que haya cumplido la pena principal. Ahí nomás, ahí nomás. Después después de que termine la explicación, continuamos con lo siguiente. Okay. Esto significa que si el autor, si el victimario o el sujeto activo tiene nacionalidad que no sea de Guatemala o es una persona extranjera que, por ejemplo, es de Estados Unidos, es de Honduras, es de Nicaragua o cualquier país, con excepción de Guatemala, y que no haya obtenido la nacionalidad, inmediatamente después de que cumpla su sanción de 8, 10, 12 años, qué sé yo, se le va a expulsar. Ya no se le va a permitir el ingreso al territorio nacional. Continuemos, por favor, compañera. 2. Si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los autores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Ok. Le pregunto a Alejandra Castro. Alejandra Castro. ¿Cómo está? ¿Qué manda, Lic? Le pregunto lo siguiente. ¿Una persona jurídica puede cometer el delito de violación, sí o no, y por qué? ¿No? Clic, La una, ¿sí bien? porque una persona jurídica se crea para un fin de para comerciante o negociaciones y es no es personal, Ajá. sí. Entonces no podría cometer el delito de violación. Ok, gracias, muy amable. Dice Marcos que sí se puede, dice Alejandra que sí se puede. A ver, Marcos, dígame por qué sí se puede. Pues porque, así como estaba diciendo la compañera, el título de persona jurídica solo se le da a las personas que comercian o llevan un comercio, o sea, siguen siendo personas normales, lo único que las hace personas jurídicas es que comercian. O sea, así se puede, yo así lo entiendo, ¿verdad? No sé si estoy mal, usted corríjame, licenciado. Gracias, Marcos. Vamos a ver, dígame, Suseli, ¿por qué considera usted que no puede? Yo considero que no se puede, licenciado, porque si en todo caso lo hiciera alguno de los integrantes de la entidad, no se juzgaría como persona jurídica, sino como persona individual. Gracias, muy amable. Vladimir. Sí, Lic, buenas tardes. Sí, yo diría que sí puede, porque es un representante legal de una entidad y es una persona jurídica. Ok, gracias. Gerardo. Sí, Lic, yo opino de que si es cometido por una de las personas dentro de la sociedad, ¿verdad? Sí aplicaría para todos, ¿verdad? Esa restricción, porque todos conforman a esa persona jurídica. Gracias, Gerardo. Dígame, Elsa.
Licenciada, yo considero que sí puede, porque aunque no esté así físicamente la persona, pero sigue estando sujeta a derechos y obligaciones. Ok, gracias, Elsa. Fíjense que la pregunta fue la siguiente. ¿Una persona jurídica puede cometer el delito de violación? Si nos vamos al término, vamos a ver cuál es el tipo penal de violación, establece que es cualquier persona que introduzca, que tenga acceso carnal. Dígame, Hugo. Que tenga acceso carnal, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal o oral. Fíjense que las personas, dentro del derecho civil, hay dos tipos de personas: la persona individual y la persona jurídica. La persona jurídica es una persona, es alguien ficticio. Por ejemplo, Pollo Campero, Sociedad Anónima, es una persona jurídica, ¿sí? Y los representantes legales son personas individuales. En el caso del tipo penal, solo estoy hablando del tipo penal de violación, porque ahorita vamos a explicar qué delitos sí pueden cometer ellos. El tipo penal de violación, yo considero que no lo puede cometer una persona jurídica, porque la persona jurídica, Pollo Campero, no puede venir y tener relaciones sexuales con una menor de 11 años, o una niña de 11 años, o un niño de 11 años. ¿Sí? En los delitos que puede cometer la persona jurídica a través de sus representantes legales es, por ejemplo, producción de pornografía, de menores de edad, también estos que se dedican a la explotación de la prostitución. Esos tipos penales es a los que se refiere este artículo. Entonces, la persona jurídica no puede cometer el delito de violación como tal, porque la responsabilidad penal es personalísima. No trasciende, en este caso, el tipo de penal de violación, no trasciende a en este caso a la empresa. Porque si nos vamos a los verbos rectores, ellos no pueden, o sea, las personas jurídicas no pueden realizar ese tipo de acciones. En el caso de la violación, por eso les puse el ejemplo de la violación, porque hay más tipos penales que sí puede cometer la persona jurídica. Porque si nos vamos a la acción, al verbo rector, no lo podría hacer. Dentro de los tipos penales que puede cometer la persona jurídica, ahora les voy a decir, son, por ejemplo, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Por aquellas personas que tienen, por ejemplo, un bar y abren las puertas para la venta de licor. Sin embargo, dentro de ese bien inmueble, la empresa, la sociedad anónima, a través de esa empresa, se dedica a eso, a facilitar la prostitución. A los representantes legales les van a aplicar una sanción y a la sociedad como tal, porque las personas jurídicas, como lo son las sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima, es diferente a sus representantes legales. Cada uno tiene una representación diferente. Entonces, a ellos sí se les puede imponer este tipo de sanciones en estos tipos penales. Por ejemplo, producción de pornografía de personas menores de edad. Por ejemplo, Noticiete, que se dedicara, aparte de realizar sus funciones normales, a producir este tipo de material. A los representantes legales, a los que están produciendo ese tipo de material, les van a imponer una sanción penal de cárcel, de prisión de 6 a 10 años. Sin embargo, a la sociedad
a la persona jurídica le van a imponer la sanción de cancelación. ¿Sí? Y la prohibición de ejercer cualquier actividad comercial. A eso se refiere este inciso o este numeral 2. Si vamos con el numeral 3, por favor. 3. Si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Ok, gracias, muy amable. Por ejemplo, un médico, un anestesiólogo, hace un procedimiento de, qué sé yo, cualquier procedimiento que conlleve la anestesia, y en ese momento, pues, realiza el acto sexual. Acordémonos de que ahí no tiene la capacidad volitiva la víctima. Entonces, aparte de la imposición de la cárcel, perdón, de la prisión, le van a inhabilitar. Ya no puede ejercer esa profesión o actividad de un periodo de el doble de la pena de prisión. Por ejemplo, le pusieron una pena de prisión de 12 años. Él no puede ejercer dentro de esos 12 años y 12 años más. A eso se refiere este artículo. Y también hay, por ejemplo, psicólogos que, aprovechando de su profesión, tienen a una niña de 12 años, la atienden en el consultorio y abusa sexualmente de ella. O le toma fotografías y las anda repartiendo, anda promocionando. También él puede cometer un delito y, abusando del ejercicio de su profesión, lo van a inhabilitar. Un docente de una escuela que imparte clases y resulta que abusa de una menor de edad o de una mayor de edad, podría ser. Los pastores, entonces los van a inhabilitar para que ya no puedan ejercer el doble de la pena impuesta cuando emiten la sentencia condenatoria. A eso se refiere este artículo. No sé si hay alguna duda con relación a esto. ¿No? Okay. Vamos con el siguiente inciso, por favor, un numeral. 4. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. Por ejemplo, un policía que tiene un deber inherente de proteger a la persona y resulta que dentro de hacen la parada a un vehículo, va una señorita en estado de ebriedad y, aprovechando el ejercicio de su función, abusan sexualmente de ella. Entonces a este agente le van a imponer la sanción que ya dijimos, más la inhabilitación especial que corresponde a este inciso. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a esto. Yo le iba a preguntar algo, Lick, pero no sé. Dígame. Digamos, ya se dio la sentencia, ¿va? Y le inhabilitan por la pena que haya cumplido. Sí, va de abajo de agua. Él comienza a hacer, sigue ejerciendo su profesión. ¿Qué pasaría en ese caso? Podría él caer en el delito de usurpación de calidades, porque está inhabilitado. No tiene la calidad o no acredita esa calidad de médico, de policía, de psicólogo, de psiquiatra, no sé, cualquier profesión que tenga. Entonces, volvería a cometer otro tipo penal, que sería usurpación de calidades, usurpación de funciones, que esos están más adelante. Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Fíjese que hace unos días estaba viendo yo de que una noticia de que hay profesores de enseñanza primaria
que el Mineduc tiene conocimiento que tienen denuncias por abuso sexual a menores de edad, menores de 10 años, 10, 12 años. Ninguno pasa, digamos, del sexto primaria, pero aún así el Mineduc lo sigue teniendo bajo, ¿cómo se dice? O sea, las plazas todavía las tienen, y hay profesores que de esos eran 30, de esos 30, 11 siguen impartiendo clases y los otros 19 prácticamente o por obra y magia de Dios se desaparecieron. Entonces, ¿cómo es posible de que el Mineduc, sabiendo que tienen las denuncias que tienen, sigan trabajando? Fíjense que hay dos aspectos, son aspectos puramente procesales. Número uno, recordemos que la presunción de inocencia es un derecho inviolable. Se le presume inocente a cualquier persona mientras que no se le pruebe lo contrario en sentencia debidamente ejecutoriada. Aquí lo que puede estar sucediendo es que el Mineduc conoce el tema, está esperando una sentencia condenatoria, pero el Mineduc puede estar actuando de manera ilegal porque por lo general dentro de sus reglamentos el Ministerio de Educación puede congelar esa plaza mientras que se lleva el proceso penal, o en el derecho laboral se le llama suspensión del contrato de trabajo. Lo puede hacer, pero lleva un proceso. Entonces yo me imagino que debe hacer falta de procedimientos que realice el Ministerio de Educación. Él no puede perder la plaza hasta que no esté la sentencia debidamente ejecutoriada. No está la sentencia donde digan que lo inhabilitan. Y si tiene una sentencia por este tipo penal, en automático lo destituyen. Pero me imagino que por ahí ha de ser de que están esperando la sentencia para poder destituirlo. Lo que sí considero que está mal es de que lo tengan dando clases a pesar de que tienen conocimiento de esta situación. Lo que pueden hacer es suspender el contrato de trabajo o trasladarlo a un área administrativa. ¿Estamos? No sé si hay alguna otra duda. Nick, dígame. En el inciso 1 dice si el autor es persona extranjera, pero si está nacionalizado. Por eso, si no está nacionalizado, lo tiene que expulsar. Si está nacionalizado, puede permanecer. Por ejemplo, a los centroamericanos que hagan el procedimiento y son guatemaltecos de origen, ellos no se les puede expulsar. Tienen que ser extranjeros. Y cuando son personas extranjeras, son cuando no tienen, número uno, pueden ser turistas, están de paso, o son ilegales, son migrantes. Entonces sí se les tiene que expulsar. Ahora, si tienen la nacionalidad, no se podría. Licenciado, disculpe. Dígame. Y digamos, ¿la pena la tiene que cumplir aquí en el país o en su país? Gracias. Hay dos circunstancias. Número uno, si el país de donde proviene el extranjero no lo solicita y no hace el trámite, pues obligadamente tiene que cumplir la sentencia acá en Guatemala y una vez cumplida, lo expulsan del país. Ahora, por ejemplo, hay muchos casos en donde solicitan que el acusado cumpla la sentencia en otro país, se puede hacer, pero es un trámite demasiado complicado. Gracias, licenciado. Otra pregunta, Eric, con respecto a lo mismo que están comentando. Digamos, si esta persona comete un delito, pero al mismo tiempo está en un proceso de nacionalización, entonces, ¿qué se haría en ese caso? ¿Sería lo mismo o pasaría de otra forma la pena? No sé. Fíjense que si está en proceso y no ha sido autorizada la nacionalidad, sí lo pueden expulsar. Inclusive es una causal para no otorgarle la nacionalidad, porque para que le otorguen una nacionalidad a alguien tiene que presentar antecedentes penales y policiales. Muchas gracias, Nick. Naturalizado es casi que igual que nacionalizado. Es solo que los naturalizados son los extranjeros que no son que no son guatemaltecos de origen.
En este caso, como les decía, se les niega la nacionalidad. Si están en proceso, se les niega. Y cuando terminen de cumplir la sanción o la condena, los expulsan del país. Continuemos, pues. El artículo 200. ¿Sí? Este fue declarado, pues, inconstitucional, porque fíjense que ese está como referencia aquí nada más. Antes de la reforma o antes de esta inconstitucionalidad, si la víctima se casaba con el agresor, la pena quedaba extinguida cuando contraía legítimo matrimonio, pero esto ya quedó derogado, ya quedó declarado inconstitucional. Está como referencia nada más. Bueno, eso es en cuanto a estas disposiciones comunes. Ahorita vamos a entrar a ver los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Aquí, el bien jurídico tutelado es la libertad y la seguridad de la persona, dependiendo de qué tipo penal vamos a abordar. ¿Sí? Aquí vamos a abordar el plagio o secuestro, la desaparición forzada, vamos a abordar el sometimiento a servidumbre, vamos a abordar a la remuneración para la trata de personas, detenciones ilegales, la trata de personas, la discriminación, entre otros delitos. Entonces, acá vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, cuyo bien jurídico tutelado puede ser la libertad o la seguridad de la persona. En el capítulo 1, si podemos establecer, pues, se ve que dentro de los tipos penales están relacionados con la libertad individual, o sea que el bien jurídico tutelado es la libertad. Recordemos de que la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de las personas y como tal, pues dentro de sus funciones, pues creó estos tipos penales que vamos a ir abordando más adelante. Entonces, recapitulando, no sé si hay alguna duda en cuanto a los delitos de la libertad sexual y la identidad y seguridad sexual. El día jueves vamos a hacer una actividad en donde les voy a subir unos casos, ustedes los tienen que contestar y volverlos a subir a la plataforma que los voy a subir yo. Entonces, no hay ninguna duda en cuanto a estos tipos penales, porque de estos... Licenciado, solo una pregunta. ¿Cuál es el título de la clase de hoy? Disculpe, gracias. Okay, ahorita la clase de hoy, pues, va a tratar sobre los delitos contra la libertad y la seguridad. Esos son los tipos penales que vamos a abordar. La seguridad de las personas. Aparte de eso, pues ya vimos las disposiciones comunes con relación a los delitos contra la libertad sexual, la indemnidad sexual y la seguridad sexual. Ya vimos esos tipos penales, solo que tienen ciertas circunstancias, ciertas disposiciones aplicables a circunstancias y situaciones en particular, dependiendo quién cometió el tipo penal, como por ejemplo, si el autor es un extranjero, si el autor se aprovecha de su profesión, si en los delitos existe la participación de una persona jurídica, se le va a cancelar su patente de comercio. ¿Sí? Eso fue lo que hablamos hoy.
No sé Sí, quién yo más tenía tengo otra una pregunta, perdone. Dígame. No me quedó muy claro. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el numeral 3 y el 4 del artículo 198 de las penas accesorias? 3 y 4, ahorita vamos a ver. Gracias. 198. Del 3 y el 4. Así es. Ok. Dice, si el autor comete el delito en abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o de su actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. ¿Sí? Ese sería el 3. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometa con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión. El primer inciso, que es el inciso 3, aquí sí hay una pena a imponer. Aquí hay una sanción a imponer, que es el doble de la pena de prisión, lo inhabilitan. El inciso 4, más que todo, es un procedimiento en donde cuando le impongan la pena principal, el juez no necesita realizar otro acto, otro juicio para aplicar la inhabilitación. Dentro de la misma pena, dentro de la misma sentencia, cuando declare culpable al sujeto activo, va a hacer la declaratoria de inhabilitación. De una vez le va a imponer la sanción. O sea que aquí no hay dos penas. Aquí lo único que hay es el primero en cuanto a que se le va a imponer una inhabilitación. El segundo es que el juez tiene que imponerla en la misma sentencia o en la misma declaratoria cuando indique que el sujeto activo es culpable del tipo penal que se le están imputando. ¿Sí? Pero no hay dos penas accesorias en este tipo penal. Muchas gracias, Link. Ok, entonces vamos a continuar con los delitos relacionados con la libertad. Como les había comentado, la libertad es un bien jurídico, ¿sí?, que el Estado tiene la obligación de proteger, y la libertad va amarrada, por decirlo así, con la facultad de las personas de transitar libremente, de decir o de hacer libremente lo que la ley no prohíba, ¿sí? Y también la libertad también es que ninguna persona puede estar detenida, puede estar resguardada en contra de su voluntad. Entonces, el Estado tiene que proteger ese bien jurídico tutelado. Y hay delitos que se cometen violentando la libertad individual de las personas. Y dentro de esos tipos penales tenemos el plagio o secuestro, que tiene como verbos rectores, ¿sí?, privar de la libertad a una persona solicitando rescate, canje, ¿sí? Y este tipo penal lo encontramos en el artículo 201. Vamos a ver, Sofía Castillo, artículo 201. O alguien que no es, por favor. Podría leerlo yo, licenciado. Ok, gracias. Yo lo voy a leer.
Va, dale, dale. Gracias. Artículo 201. Plagio o secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito del plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. ¿Hasta ahí, licenciado? Ahí nomás. Entonces, el delito de plagio, secuestro, ustedes no lo encuentran plenamente definido dentro del tipo penal. Sin embargo, dentro de los aspectos que podemos rescatar del tipo penal, encontramos que cuando alguien secuestra a otra persona, lesiona la libertad de locomoción, no le permite al sujeto pasivo tomar decisiones de desplazarse a cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, esa acción o esa detención, si tiene un propósito ilícito, como lo es solicitar algún rescate, solicitar dinero o solicitar alguna acción, no solo dinero, que sea contraria a las decisiones del sujeto pasivo, se va a considerar secuestro. ¿Sí? Este tipo penal tiene como elemento importante o elemento característico es, por ejemplo, que existe un dolo específico, el cual, pues, su intención es lograr un rescate, lograr un canje o cualquier otro propósito ilícito. Cuando dice cualquier otro propósito ilícito, por ejemplo, yo voy a secuestrar a alguien para que sus familiares, pues, firmen una escritura. O yo voy a secuestrar a alguien para que los familiares o algún familiar firme alguna resolución contraria a la voluntad del sujeto pasivo. ¿Sí? Entonces, el delito de secuestro es un delito que afecta grandemente a la sociedad y el Estado, pues, trata de generar esa protección del bien jurídico tutelado denominado libertad individual. Aquí dice el artículo 197 y 198, ¿cuál es el sujeto pasivo y el verbo rector? Permítanme. 197 y 198. Fíjense que aquí no hay ningún sujeto activo, ningún sujeto pasivo. Aquí no hay ningún delito. Aquí lo que hay son disposiciones comunes, que si el sujeto activo o el sujeto pasivo, dependiendo de la disposición común que tengamos que aplicar, estuviera en una situación de las que enumera el artículo 197 y 198, entonces se va a aplicar, pero aquí no hay ningún tipo penal, no hay verbos rectores, no hay sujeto activo, no hay sujeto pasivo, no hay bien jurídico tutelado. En las disposiciones comunes son aquellas disposiciones que se van a aplicar cuando la situación lo amerite. Por ejemplo, en un delito de violación, un extraño viola a otra persona, ahí no hay ninguna disposición común a aplicar. Pero si resulta que en la violación, la menor es de 11 años y no tiene representante legal o no tiene tutor, quien se tiene que constituir como creyente adhesivo es la PGN. Entonces, aquí no hay sujeto activo, no hay verbo rector. Carlos. Aquí dice también que hayan cómplices en cualquier delito, la libertad de identidad quedan exentos. No, los cómplices
de acuerdo al artículo número 199, ¿sí? Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquier otra persona que, con abuso de autoridad o confianza, cooperen como cómplice a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor, serán sancionados con las penas que corresponden a los tutores. Eso significa que si el maestro viene y entrega a la menor de edad a X persona para que abuse sexualmente o la viole, entonces él también se va a hacer acreedor de una sanción similar a la que le corresponde al autor. O sea, para efectos de la sanción, lo van a tomar como autor del tipo penal. En el caso de los cómplices, no quedan exentos. Aquí lo que sucede es de que les van a imponer una sanción similar a la del autor del tipo penal. Okay. Fíjense que ya por la hora les voy a subir el link para tomar asistencia. Licenciado, perdón, entonces estaríamos hablando que las disposiciones sería como agregarle una pena ya a un delito que ya está, digamos, tipificada la pena si se comete. ¿Una más o no? En el caso de la inhabilitación especial, sí. Recordemos que tenemos penas principales, como lo es, penas accesorias. Y penas accesorias. Entonces, si el sujeto activo se encuentra dentro de las circunstancias que regula el artículo que les acabo de mencionar, entonces, aparte de la pena principal, le van a imponer una accesoria. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Ok. Dígame, Yulisa. Lic, ¿se podría dar el caso con el artículo 199, suponiendo de que la mamá sabe que violaron a su hija y sabe quién fue y no pone la denuncia? Sí, se puede. Ascendiente ascendiente, sí se puede. Por ejemplo, la mamá, el papá, el abuelo, bisabuelo. Sí se puede. Sí entraría dentro de este tipo penal. O sea, la mamá viene y no quiere poner la denuncia. Ella sabe quién fue ella presenció inclusive el acto sexual y no acciona, o si acciona igual, pues ella puede ser sancionada por el delito de violación en su calidad de cómplice y le van a imponer una sanción igual a la de los autores. Sí, es que fíjese, Lic, que nosotros recibimos una denuncia donde la señora, de momento, ya cuando pasaron las cosas, llamó a la policía y la niña, o sea, le tomaron la declaración y todo, y al momento de proseguir con las diligencias, la señora ya no quiso contestar el teléfono y ya no llegó a los exámenes que le mandaron a hacer a INASIF. Y supóngase que los compañeros de DEIC la fueron a buscar y todo, y la señora hasta se cambió de casa, fíjese. Sí, ella puede ser perseguida posteriormente como cómplice del delito y le pueden imponer una sanción similar a la del, ¿cómo se llama? A la del autor. Pero eso va a ser a través de la investigación y a través del proceso penal que van a llevar a cabo los del Ministerio Público, que le puede imponer esa sanción. Sí, el ejemplo que está dando ella, en este caso, si por miedo ella no dice nada. Es que, sí lo escucho. O sea, ¿qué pasaría ahí? Porque me imagino que hay unas personas que por miedo a que les puedan hacer algo, así como dice usted, no dicen nada de que violaron a su hija. Entonces, me imagino que eso se hace durante la investigación o no sé. Sí, se hace durante la investigación. Sin embargo, recordemos de que cómplices no es lo mismo a omisión de denuncia. El cómplice es aquel que participa de una manera indirecta
y no tiene el control directamente sobre la situación, sin embargo, participa. ¿Qué le digo yo? La madre observa cuando violan a su hija, y no hace nada y no dice nada, es cómplice, a pesar de que ella no realizó las acciones, pero estuvo presente cuando se cometieron los actos y los actos delictivos. Entonces, no hay que confundir omisión de denuncia con cómplice. A la señora sí la pueden perseguir por omisión de denuncia en un determinado caso, pero eso ya se va a dar dentro de la investigación. Aquí no aplica el miedo invencible. Gracias, El miedo invencible tiene que ser tal que va a paralizar a la persona. Dígame. Fíjese, Eli, que ella sí, al principio sí puso la denuncia, incluso los de la PNC la llevaron al Ministerio Público. Y luego ella prácticamente se desapareció, ya no quiso continuar, porque a la hora de que mandaron a la niña al psicólogo de INASIF, ella ya no la presentó. Y sí contestó las primeras llamadas y decía que ella iba a llegar, y nunca se presentó con la niña otra vez. Entonces los compañeros mandaron a los investigadores de DAKE a la casa de la señora, y resulta que la señora se cambió de casa y continuó colaborando con la investigación. ¿Quién supuestamente era el violador en este caso? Era el novio de su hermana. Era su cuñado, digamos. Su cuñado. Ahí había conflictos de intereses. Quien tendría que haberse constituido también era la PGN y, pues, número uno, quitarle a la nena, a la niña. Pero eso es durante la investigación, y a la señora la pueden perseguir en determinado momento, si logran demostrar de que ella presenció algún acto sexual o estuvo dentro de esta actividad, la pueden perseguir. Pero sea dentro de la investigación. Okay. Entonces, fíjense que ya les publiqué el formulario, por favor, me hacen el favor de llenar la asistencia.